San Marcos capítulo 11. Querido Dios, queremos que nuestras oraciones sean contestadas, pero para ello queremos que nos des fe, confianza en ti y nos ayudes a perdonar a nuestros semejantes. Te lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén. Reciban el abrazo de su amigo el pastor Juan Emerson Hernández y la invitación a meditar en la palabra de Dios, hoy en apartes del capítulo 11. Les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué hacéis eso, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado y lo desataron. Algunos les preguntaron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos respondiendo le dijeron como Jesús le había dicho, y los dejaron ir. Trajeron el pollino a Jesús, echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Los que iban delante y los que iban detrás gritaban diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas. Entonces Jesús dijo a la higuera: Nunca jamás coma nadie de ti fruto. Por la mañana, al pasar junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro le dijo: Mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: Tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte: quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguien, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. El capítulo 11 narra el evento cuando Jesús entra a Jerusalén, manda a los discípulos para que le traigan un pollino, y él entra y la gente aclama: bendito el que viene en el nombre del Señor. Va allí después al templo, limpia, purifica el templo, y los sacerdotes, un poco incómodos, le preguntan que con qué autoridad él hace esas cosas. Y Jesús los confronta con otra pregunta: si ellos creían que el bautismo de Juan era de Dios o de los hombres. No quisieron contestar, y Jesús les dice: yo tampoco le responderé su pregunta. Pero dice que al salir de Betania, el Señor Jesús tuvo hambre. Él era un ser humano, 100% humano, aunque no perdió su divinidad, era como nosotros, sentía necesidades como las nuestras. Y él sintió hambre, vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ella a ver si tenía algún higo, pero no halló en ella sino solo hojas. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más nadie coma fruto de ti. Esto lo escucharon los discípulos. Al día siguiente, cuando pasaron por allí junto a la higuera, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, que siempre se apresuraba a hablar, le dijo: Maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús les da unas enseñanzas. La primera: si tenían fe, cualquier cosa que pidieran podía darse, si no dudaban en su corazón. El Señor les insta a tener fe. Pero lo segundo que el Señor les dice: y cuando oren, sepan que deben perdonar a su prójimo. Si alguno tiene algo contra alguien, vaya, pida perdón, perdónelo, y luego ahí sí puede venir a hablar con Dios. Dice el Señor: es un requisito indispensable. Si tú no perdonas a tus semejantes sus ofensas, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará vuestras ofensas. Son dos requisitos indispensables en la oración: la fe y la misericordia, o el perdonar a los demás.
Estimado amigo, cada vez que tú oras, quieres que Dios te escuche y te responda a tus oraciones. Pues en el capítulo de hoy el Señor te da dos requisitos indispensables. Diríamos, dos claves para que tu oración pueda ser escuchada y pueda ser contestada. La primera, que tú puedas desarrollar tu fe, creer. A veces nosotros creemos, pero necesitamos creer firmemente, dice el Señor, sin dudar en tu corazón. Obviamente esas cosas que pedimos con seguridad deben ser acordes a la voluntad de Dios. Y lo segundo, dice que debe perdonarse a los semejantes. Si no se perdona a los semejantes, Dios tampoco podrá perdonar nuestras ofensas. Y en toda oración nosotros necesitamos pedir perdón por nuestras faltas. A partir de hoy, pídele al Señor que te ayude a desarrollar tu fe. Y también que te ayude a ser misericordioso con tu prójimo, a perdonar a tus semejantes. Y de esta manera tu oración será contestada. Nos despedimos diciendo, busca a Dios en primer lugar cada día y las demás bendiciones te serán añadidas. Que Dios te bendiga.